Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un tema muy poco abordado porque es bastante incluso escaso, escasísimo, que es grandes autores alemanes, grandes autores de la tradición literaria, filosófica alemana, que incurrieron en juegos de palabras. Juegos de palabras me refiero no a agachate que te la meto y lo que en la adolescencia, en la estudiantina, sí se describe como, digamos, parece magnífico, ¿no? Como descorrer el velo sobre lo que realmente no se puede normalmente nombrar con decoro, pero que estamos todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Que no es un doble sentido, es el único sentido, ¿no? Todo es culo teta, pero a su vez el universo alude incesantemente, cada cosa lo asociamos. Entonces, en la adolescencia, fuertemente impulsados por el cuerpo, en una idea muy nietzscheana, muy schopenhaueriana, donde tomados de las ideas un poco incluso del budismo y del oriente, el cuerpo es más importante que la mente, pero no solamente, digamos, prevalece, sino que no hay esa división cartesiana, miti-miti, no, realmente la mente siervo es como lo dice Schopenhauer. Él dice, bueno, el pájaro tiene el pico, ¿no? El tigre tiene la mandíbula, garras, qué sé yo. Tiburón. Tiburón de Spielberg fue escrita por Ibsen, es el enemigo del pueblo. Bueno, yo tiendo un poco una dispersión que además no sería, digamos, tan defectuosa si yo no la considerara virtuosa. Es decir, como me suelen elogiar que hago temas que eran aburridos, interesantes, porque inmediatamente los articulo impensadamente con algo extravagantemente inesperado, no lo corrijo, lo cultivo. Eh, Evidentemente me refería a que el tiburón tiene sus hileras de dientes, y yo me dice, de la misma manera, meramente naturalista, es decir, meramente como una cuestión de una herramienta animal, el humano, fíjense que el humano tiene estos dientitos de mierda, estas uñas de mierda, ¿cómo se defiende? Pega, ¿verdad? Pega. Hay un capítulo muy divertido. Yo Schopenhauer parece que estuviera fumando porro. Dice, el humano, ¿cómo pega? Pero dice que desarrolló, digamos, el cerebro, la masa encefálica. Es decir, el cerebro es, como la mano, una estricta herramienta para el cuerpo, para satisfacer el instinto de supervivencia. Es importante que nos recuerde eso, porque es un autor que pese a ser quizá se propuso ser el colmo de los pesimistas, es más pesimista, que Cioran termina diciendo boludeces como que, bueno, pero Bach sí da un sentido a la vida, ¿no? Con lo cual no tuvo sentido la vida de Homero, no tuvo sentido la vida de Aristóteles, de Alejandro Magno, que no llegaron a escuchar a Johann Sebastian Bach. Entonces es un tipo de pesimista snob, donde dice, esta vida es como muy vulgar y de negros de mierda como para mí. Ese es el tipo de pesimismo, no es pesimismo, la depresión clínica. Por eso a Cioran le gusta a los cajetillas. Pero bueno, está bien, esta condena a Homero aparece, por supuesto, en San Agustín, aparece, digamos, Dante acompaña a Homero, a Virgilio, y dice, bueno, ustedes no fueron bautizados, van al infierno, ¿qué va a hacer? No mataron a nadie, pero son anteriores a Cristo, no fueron, así que está bien, yo no digo que, no condeno a los que condenan a Homero, que no sabemos si existió, si escribió la Ilíada de la Odisea, solo sabemos que era ciego, pero bueno, y según Teodor Adorno, sabemos que era ilustrado. Como ustedes saben, Teodor Adorno, vamos a empezar hablando de esto. Porque normalmente otra cosa que adoran los snobs, porque Adorno, esta izquierda caviar, escribe como Góngora, es un autor arduo que requiere entonces muchos saberes como para decodificar, entonces examinar pasaje por pasaje no es tan hermético, obviamente hay autores más oscuros, Lacan se propone
escribir con la complicación del inconsciente. Hegel quiere mostrar la dialéctica del espíritu. En fin, hay autores más difíciles. Heidegger, con su etimología, con su, falsa etimología, separando con un guión unas palabras que, ahora que vamos a hablar de juegos de palabras en alemán, podemos mencionar la especificidad y la diferencia de Heidegger. Pero vamos a empezar hablando un poquito de Theodor Adorno, en la Escuela de Frankfurt. ¿Por qué? Porque dice el muy boludo, en un libro muy famoso, lo más famoso de Theodor Adorno es Dialéctica del Iluminismo, o Dialéctica de la Ilustración, ¿no? Dialéctica der Aufklärung se llama en alemán. Que además, die Aufklärung es estrictamente hablando Kant, digamos, es muy distinto a lo que es el iluminismo en Inglaterra, en Francia, en Alemania, desde luego, ¿no? Por supuesto, lo más importante es en Francia, donde hubo una revolución, como todos sabemos, porque digamos en Alemania no hubo una revolución, Voltaire, D'Alembert, Diderot, la enciclopedia, esta profunda admiración por el racionalismo inglés, Rousseau, que tiene este mito del buen salvaje y es una, al mismo tiempo, nostalgia de la infancia ahora corrompida, no corrupción de menores, sino que la sociedad nos hace olvidar al niño, al poeta, al creativo, y nos reprime y nos cuadricula la cabeza. Entonces, Adorno es uno de los tantísimos alemanes, los alemanes de un pueblo de filósofos, que dice, ¿cómo fue posible un Hitler? No es que está diciendo que quiere 2, 3, 4 Hitler, no, Che Guevara decía 2, 3 bien. ¿Cómo fue posible el holocausto? O bueno, la Shoah, porque los lingüistas dicen holocausto, que si sacrificio total es casi una ofrenda voluntaria, como cuando Abraham ofrece en holocausto un cabrito. Bueno, entonces no podemos usar la palabra holocausto porque los judíos no se ofrendaron voluntariamente, aunque los patobas, sabras en Israel dicen sí, se dejaron matar con mansos corderos, ahora déjenos usar ametralladoras, que si no nos va a ir de vuelta mal. Adorno es uno de los tantos que pretende dar una explicación que engarce la filosofía a una época de crímenes atroces, sin precedentes, y muchísimo menos sin precedentes en la Alemania culta, cultivada, de mayores proezas de música clásica, de literatura, de Goethe. ¿Cómo fue posible? Entonces hay una explicación filosófica. No se puede decir, vino un periodo de barbarie, producto del resultado después de la Primera Guerra Mundial, del desastre, de la hambruna. No se puede decir, no hay ninguna explicación filosófica. Los alemanes no se pueden quedar con eso. Por ende, Michel Onfray nos habla de Kant. La culpa de todo la tiene Kant. Y esto de Adorno también, ahora vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, porque el imperativo categórico es una de las cosas que alega Eichmann en Jerusalén. Dice, yo estoy movido por el imperativo categórico. El imperativo categórico, recordemos, es simplemente una máxima moral, donde Kant dice, actúa de tal modo que si tu comportamiento y tu conducta pudiera ser elevada como una máxima, una ley universal, el mundo mejoraría. Entonces yo, por ejemplo, me levanto a la mañana y como quenua y avena y cuido mi organismo para tener también equilibrio, armonía y pensamientos más o menos equilibrados y bondadosos. Si todo el mundo hiciera lo mismo, viviríamos en un mundo mejor. Si Trump hiciera lo mismo, si Putin hiciera lo mismo, entonces sí actuó de acuerdo al imperativo. El problema es que es algo muy abierto, no está diciendo tenés que estar a favor de la generosidad. No, porque, por ejemplo, ¿qué dice Adam Smith? Adam Smith dice, las cosas prosperan si cada uno se ocupa muy egoístamente de lo suyo, involuntariamente
la mano invisible, cuanto más egoísta sos, en realidad más generoso sin darte cuenta, ¿no? Dice Adam Smith, lo dice también con la división del trabajo, si más te especializás en hacer la partecita tuya del alfiler, más alfiler vamos a hacer. Entonces, no, al ser una estructura vacía que uno puede llenar con los valores morales que uno considera importantes, por ejemplo, yo en mi caso considero importante la generosidad, Adam Smith dice, no, el egoísmo es más generosidad, como decir, digamos, la naturaleza sí trata de que los genes se reproduzcan, el instinto de reproducción es importantísimo. Pero no nos dice, por favor, deja tu carrera, deja la posibilidad de dormir bien, deja la posibilidad de tener un sueldo con el que puedas gastar cosas, comprarte ropa. No. Debes ahora tener un hijo, no poder dormir, tener una angustia permanente de que le pase algo. Debes, por el bien de la humanidad, por el futuro, por la perpetuación de la raza humana, debes estar con una mujer que ya no te ama, no te puede amar tanto como antes, a lo sumo te necesita, está encariñada todavía, ve cosas bellas en ti, porque quizás, por suerte de la lotería genética, algo en el hijo hay, pero su amor se desplazó completamente y ya este matrimonio, lo que dura, debes sacrificar todos tus intereses por transmitir a Teodoro Adorno, no, debes contar el cuento de las buenas noches. Todo esto debes hacerlo por generosidad. No dice eso la naturaleza, dice, mirá qué hermosa bombona, qué maravillosos orgasmos vas a tener si te la empomas, ¿no? Es decir, que realmente se puede defender el egoísmo como involuntario fin altruista, y Kant termina siendo funcional a Eichmann en el sentido de que Eichmann dice, para mí, si cada uno de nosotros matara a 6 millones de judíos, el mundo estaría mejor. Pero no alcanzan los judíos, no todos van a tener la suerte, como yo, de poder irme a la tumba con la satisfacción de que hacía 6 millones. No hay tantos en el mundo, por lo menos no ahora. Pero bueno, algunos que otros judíos van a poder matar, y si cada uno de nosotros mata un par de judíos, el mundo estaría mejor. Y era su convicción. El judío es una bacteria. Entonces, no deja de ser kantiano. No es una defensa, digamos, del todo estúpida la que él hace, aunque toda la defensa de Eichmann estaba condenada a hacerlo, ¿no? Es decir, Israel no tenía plata para, al mismo tiempo, atrapar a Mengele y a Eichmann. Tuvieron que decidir entre los dos. Esto es increíble, pero es así. Es así. No tenían plata para el servicio secreto del Mossad. No. Tampoco podían salir a decir públicamente, miren, sabemos dónde están. El tipo se escapaba. Entonces, bueno, sería una razón más para incurrir en este estereotipo de la ahorratividad hebrea. Y sin embargo, se gasta una fortuna en un abogado defensor de Eichmann. Buenísimo. Quieren hacer un juicio justo. Por justo que sea, no era muy fácil que lo absuelvan. Imaginen eso. Imagina, Maduro es absuelto. Eichmann es absuelto. Bueno, vamos entonces a recuperar un poquito, volver sobre estas ventanas que nos ha abierto. Habíamos dicho que Teodoro Adorno es uno de los tantos que encuentra una causación filosófica del ideologismo. La más obvia es Fichte, pero no importa porque nadie leyó a Fichte, sobre todo después de que vino Hegel. Schelling y Fichte quedaron como muy opacados
Y entonces nadie lee a Fichte, nadie enseña a Fichte, no hay neofistianos. Bueno, Nietzsche es un caso interesante porque la hermana de Nietzsche, Elizabeth, que en uno de sus episodios biográficos viajó a la República de Paraguay a fundar una república utópica y le mandaba yerba mate a Federico Nietzsche, que escribe hay que absorber algunos destinos como se toma el mate té de golpe, de un sorbo. Así que hay un pequeño aforismo de Nietzsche referido a la yerba mate. Bueno, Nietzsche como buen discípulo de Schopenhauer habla mucho de la prevalencia del cuerpo y entonces termina siendo una lectura casi fisiológica de Sócrates, diciendo es un gordo, es un viejo fofo, no tiene huevos para pelear, entonces como no quiere conflictos, predica la bondad, el bien, la piedad. Claro, este platonismo, este Sócrates son tipos débiles que, bueno, después lo explica bien Jesús, que el cristianismo es la explicación a prueba de boludos para la masa iletrada, para los salvajes, para los iletrados, para los absolutamente analfabetos. Es increíble que George Bataille haya recuperado a Nietzsche para la izquierda, si uno lee lo despectivo que es Nietzsche, ¿no? Con el pueblo. Pero bueno, Nietzsche dice, el platonismo es, el cristianismo es la idea de Platón para brutos, que necesitan un hilo de carne sangrando y todo para entender que acá en la tierra estamos en el mundo de los sentidos, pero lo suprasensible hay una vida ultraterrena mejor, qué sé yo. Entonces, cuando, como ustedes saben, Platón toma a dos grandes referentes que son Pitágoras y son Heráclito, ¿no? Dice que todo es fuego, no. El otro. El que le gustaba a Marx. Empieza con E. Bueno, no importa. Uno dice que todo en el mundo es cambio permanente, cambio vertiginoso, y el otro que hay formas eternas. Y Platón dice, ¿cómo hago para conciliar estas dos ideas que las dos me gustan? Y bueno, todo es cambio acá y todo es eterno allá. Y listo. Nietzsche dice, esto es absolutamente... Es una moral de esclavos, es un calor de establo, nos reprime las verdaderas fuerzas del temple, que nosotros tenemos que admitir el sufrimiento, afrontarlo, agradecer el sufrimiento, no en el sentido judeocristiano de solo puedo escribir una gran obra de arte a través del dolor, no, pero digamos, la enfermedad es una forma de vida, no tengo que escaparme, no tengo que dar la otra mejilla, tengo que mostrar que soy fuerte, no que soy débil y necesito a Dios, no. Tengo que crear mi propio código moral, bueno, en fin. Obviamente ese Nietzsche que dice que la naturaleza es cruel y que si nace un cachorro débil, no es que vamos a dedicar ahora especialmente a cuidar al débil, no, la propia madre se lo come, aprovecha los nutrientes, la supresión filantrópica de la caridad, porque la caridad degrada, tanto al compadecido como al compadecedor. El que no te devuelve la piña no te perdona ni te permite perdonarte a vos mismo, dice Bernard Shaw. Bernard Shaw dice, tenés que estar de igual a igual. No, como dice Maradona, lástima a nadie. Eso lo dice Nietzsche y lo dice Maradona. Y vamos a recuperar a Maradona como aforista en este espacio porque me acuerdo que está
está bien, era un buen jugador, se puede discutir si es mejor, no, que yo, bueno, ejemplo de persona, no, qué sé yo, no era el mejor marido, etcétera. Tal vez no era el vegano que toma agua mineral más recomendada. Me acuerdo que yo era tan popular Maradona en mi infancia que había un álbum de figuristas chiquitos de Maradona con consejos para la vida, ¿no? Como el oráculo manual de Baltasar Gracián, y Maradona recomendaba, chicos, no le pongan picantes a las comidas. Son malos los picantes para el estómago. Bueno, evidentemente, un tipo que es triste que haya muerto tan joven, pero en realidad, por otra parte, podría haber muerto muchísimo antes también. La cantidad de merca que se metió, las plantaciones de Colombia. Bueno, lo que quería decir es que lo podemos rescatar como aforista, ¿no? En mi extravagancia está esto: rescato a Marlene Dietrich no como actriz, sino como cantante; a Brecht no como dramaturgo, sino como poeta; a Marx en la vida real como escritor profundamente pregnante, creador de metáforas incendiarias, pero completamente previas a su interés por la política, por la economía, pero también, para hacer el chiste, vamos a decir, como físico cuántico, y la relación inestable entre electrones y protones, ¿no? Y que es algo que no es algo como se creía en la economía, en la física cuántica clásica, en la física no cuántica. Cuálica. ¿Cuál es? Bueno, estábamos diciendo entonces que Maradona siempre nos va a acompañar. Vamos a hacer un aforismo de Maradona acompañando, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de la crítica que le hace Nietzsche a Jesús. Jesús dijo famosamente: no he venido a traer la paz sino la espada, ¿no? Una de las cosas que dijo el verdadero Jesús, digamos, no sabemos tampoco si existió, pero sabemos que las frases textuales, un par de frases que dijo Jesús, un predicador. No estamos diciendo que haya sido el Hijo de Dios, no estamos diciendo que nació en la fecha que dijeron que nació. Lo único que estamos diciendo es que hay una serie de frases, como las de Homero, que se reconocen de un autor, ¿no? Una serie de frases que claramente las tuvo que haber dicho Jesús. Y son frases incluso que refutan todo el sistema teológico, toda la Biblia organizada finalmente a través de los concilios y de el gran Saulo, ¿no? De Tarso, San Pablo es el que funda el cristianismo realmente existente, que condena, por ejemplo, la sexualidad. Ahora, Jesús no la condena. Las frases que perduran de Jesús nos hablan de una doctrina del perdón 70 hace 7, son frases que no las inventó San Pablo, son frases interesantísimas. También desde el punto de vista de que habla en parábolas: dejad que los muertos entierren a los muertos, no fue el hombre hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, que esa figura se llama metátesis, es decir, lo podemos ver como un gran escritor a Jesús, no como un gran religioso. Podemos ver a Nietzsche como el gran predicador, con Zaratustra, pero con el superhombre también. Son todas formas, búsquedas de absoluto, de religión y de superación de las carencias, y podemos ver a Jesús como un gran estilista, como un gran aforista que domina, por ejemplo, una figura retórica que existe que se llama la sinécdoque. No nos quedemos, por supuesto, en la anécdota, pero justamente es quedarse en la anécdota, es acercar el foco de la cámara a algo chiquito para hacer mucho más nítido y poderoso lo que queremos comunicar. Entonces, para decir: te quiero entregar mi vida, mi amor, te quiero entregar mi corazón. Es una parte, mi corazón es una parte mía, y sin embargo estoy diciendo algo más intenso con eso, ¿no? Intenso, realmente tóxico, me bloquea. También tenemos el tema de la
Eso aparece, por ejemplo, en el poema de E. Cummings, que es un poeta que hoy nadie lee, pero dice: cuando desde el interior de mi camisa, en lugar del pecho. Tiene una serie de reemplazos así muy divertidos, que casi son la metáfora en el sentido lacaniano, que no es la palabra metáfora usual, sino un sustituto cualquiera. La metáfora no es nunca ajena una cosa a la otra. Las estrellas, los ojos, el sueño y la muerte, normalmente la mujer y la flor, normalmente hay algún tipo de parentesco. Bueno, entonces lo que estamos diciendo, cuando Jesús dice: no he venido a traer la paz, sino Jerusalén, porque la paz está en Bolivia. No he de traer, la frase original tendría que ser: no he venido a traer la paz, sino la guerra, no soy un manso, soy el que expulsó a los mercaderes del templo, y bueno, me crucifican porque me la banco, porque me voy a cumplir mi destino profetizado. No es que soy un blandito, un tierno, darle otra mejilla es de macho. Bueno, el tipo dice: no es la paz sino la guerra. Pero para decir la guerra dice la espada, que es también muy lindo, porque en otra época tendría que haber dicho: no es la paz sino la ametralladora, y no es tan poética la ametralladora. La espada es más poética. No se inventó la ametralladora, gracias a Dios, eso beneficia la poética de Jesucristo. Así como la religión es el opio de los pueblos, una metáfora contemporánea, se fumaba opio, digamos, no había clonazepam. La religión del clonazepam de los pueblos no suena tampoco tan bien. Freud habla de la proyección. Si hablara del home theater, no sonaría tan bien. Bueno, en realidad, porque a veces lo meramente antiguo es prestigioso, ¿no? Bueno, retomando, recapitulando, vamos a incrustar a Maradona, vamos a dialogar permanentemente, vamos a tener a Maradona entonces al Diego como permanente tutelaje, como numen que nos está secundando. Entonces Maradona parejamente dice: yo me equivoqué y pagué. Hasta ahí una frase judía, ¿no? Un judío solo si se equivoca paga. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. La pelota no se mancha. No dice el fútbol no se mancha. Dice la pelota. Y hace bien. Messi tendría que decir: gracias al fútbol. Cada vez que recibe un premio, Antonio dice: no diga. Pronunciación rosarina de mierda. Bueno, vamos a recuperar entonces un poquito el comienzo original de lo que estábamos queriendo decir con todo esto, que era grandes juegos de palabras de autores alemanes. La razón de que haya tan poquitos, ¿cuál es? El alemán no solamente no escucha, digamos, el juego de palabras normalmente. Una razón es que está obligado a hacer un fuerte ejercicio de ser razón, porque la gente se llama Juan Carlos Milanesa Caballo. Todos los apellidos alemanes tienen significado. Si los alemanes oyeran el sentido, los dos sentidos a la vez, como podemos hacer en Argentina, muchas veces me sorprende que no se haga en Argentina. Cuando la gente dice: parala, y no piensa en la elección. Me sale más que un negro con pito y todo. Parece ser que se refiere al carnaval, no sé qué. Yo escucho incluso con el peor todavía, escucho orto. En gran parte escucho. Escucho meticulosa, escucho meter el culo, ¿no? Sí, quizás, bueno, debería darme una ducha fría, pero en muchos casos realmente la gente dice: vos querés pagar más por el pito de lo que el pito vale. Hay expresiones rarísimas donde aparece algo, la palabra envergadura. Bien, y sin embargo,
estamos hablando de un juego de palabras convergente, poético, ¿no? No estamos hablando de la contradicción en los términos, no estamos hablando de una idea de condensación, ¿no? De Freud, como en el chiste y su relación con el inconsciente, Freud toma a quizás el mayor humorista alemán y del mundo, superior a Voltaire, Enrique Heine, con una serie de chistes. Uno de ellos dice, este varón de Rothschild, del cartel rojo del apellido alemán asimilado. El varón de Rothschild, que viene a ser como decir Elon Musk, me trató familiarmente. Eso que para Lewis Carroll se llama snark, porque es la mezcla de snail y shark, y que muchas veces no se usa para el humor. Por ejemplo, brunch, que es una mezcla de breakfast y lunch. Hay muchísimas palabras. Si Néstor estornuda, decimos un nestornudo. Si alguien es un pusilánime que le tiene miedo a los fusiles, es un pusilánime. Y se puede así decir un erudito, en Neruda, un erudito. Ese tipo de cosas donde no es que choca un significado con el otro, sino que converge y se enriquece. Y por ejemplo, Nietzsche tiene... Bueno, la razón por la cual los alemanes no solamente no tienen ese sentido, sino que en frases no se espera una alusión indirecta metafórica. Realmente lo que caracteriza la cultura alemana, y esto yo muchas veces se lo advierto a mis alumnos, una chica esta que se depiló y se puso lencería erótica porque el alemán le invitó a su casa a ver Netflix. Le invitó a su casa a ver Netflix, literalmente, y quiere ver Netflix. Créanme que si un alemán quiere coger, los invita a coger. Porque tampoco está el velo de la seducción, la ambigüedad francesa. Los alemanes son directos, brutales, explícitos, literales, autistamente, digamos, de una unívoca significación. Entonces el peso de la palabra es importantísimo. Cuando uno hace un juego de palabras también desmantela, licúa la solidez que tiene esta ilusión necesaria de que la palabra tiene una correlación con la cosa, biunívoca, isomórfica. Cuando uno muestra que el lenguaje no es transparente, muestra su opacidad y su incluso carácter de espejo deformante y su multivocidad, ya, bueno, alemán dice, yo te veo hoy a las 5 de la tarde. Eso a las 5 de la tarde. Y la palabra 5, sin comentario, que yo ya se volverá, listo. No me rompas las pelotas. A 5 de la tarde, los alemanes más son puntuales. O sea, el hecho de que te dicen una cosa y la hacen y honran su palabra, hace que el lenguaje en Alemania sea creíble, sea liso, sea de una única dimensión, pero que sea concreto, confiable, una realidad. O sea, si este alemán te dice, vamos a coger, date por coger. No es que el tipo te va a histeriquear, como hace ahora el nuevo hombre deconstruido, que se pone crema. No. Bueno, es una fuerte apuesta a la certeza. La certeza para los alemanes es más importante la certeza que la cerveza, incluso. Por eso este famoso chiste del alemán que está tratando de concentrarse en el Spiegel al borde de un acantilado y ve que una nena está jugando a la soga, saltando, y dice, Danica dorada, era para untar. En cuando se cae la nena. Trata de concentrarse y leer. Bueno, Vladimir Putin amenazó con dejar a Alemania sin gas en caso de que la nueva telenovela de Telefe realmente termine con la hegemonía turca. Porque salió así la noticia del diario. En vez de decir con la hegemonía de las telenovelas turcas en otros canales. Trata de leer esto. No puede más. Entonces va, se levanta y la empuja. La empuja, no es que la salva.
y la pone en un lugar seguro. Y viene la madre llorando desesperada, y mató a mi hija, ¿por qué le mató a mi hija? Mi hija, si su hija se caía o no al acantilado, me chupaba un huevo. Miraba exactamente lo mismo. La incertidumbre me estaba volviendo loco. Y no hay mejor certeza, porque si la salva puede ser solo provisorio, ¿no? O sea, es preferible cualquier malísima seguridad, pero segura, que algo que está en el aire, que puede ser muy prometedor y positivo. Bien, entonces, en lo que caracteriza a los que hacen juego de palabras en alemán es que normalmente no son alemanes. Y aprendieron alemán como segunda o tercera lengua, vieron las palabras con lupa, y vieron su juego y su cómo fueron hechas, la confección de esa palabra. Bueno, vamos a ver, llevo 35 minutos hablando. Vamos a rápidamente dar cuenta. Estos no son muchos los ejemplos, así que llegamos bien. Estábamos diciendo de Adorno que en Dialéctica del Iluminismo se refiere a la explicación de cómo fue posible el nazismo, y dice que fue posible por culpa de entronizar en reemplazo de Dios a la razón instrumental, la razón técnica, la razón desasida, desapegada de valores tradicionales, de emociones. Entonces podemos hacer cosas geniales. El código Enigma es una preciosa aritmética, álgebra, es fantástico. ¿Para qué sirve? Para encriptar códigos nazis y asesinar a millones de personas. Las grandes claves, la manera de clasificar rápidamente personas en campo de exterminio. Eso es inteligentísimo. Pero es inteligente, pero no es sabio. Entonces, de una manera muy ingeniosa, Adorno, de una manera que seduce porque es antiintuitiva, Adorno ahí, bueno, es muy famoso ese libro, se sigue enseñando, es incluso bibliografía obligatoria en muchas materias, en muchas carreras, en tecnicaturas, no solamente en la universidad. Bueno, pero después tenemos Línea Moral, tenemos una serie de cosas. Lo más famoso de Adorno no es eso para la filosofía, pero yo quería nada más destacar a Paul Celan. Adorno dice, después de Auschwitz no hay poesía. Y Paul Celan escribe el poema Todesfuge, Fuga de Muerte. Un poema que por supuesto en alemán se disfrutará más, lo voy a resumir brevemente. Es un poema que hace lírico el gaseamiento judío. Dice, cavamos una tumba en los aires y ahí yacemos a nuestras anchas. Entonces algo que era un horror, el gas Ciclón B, para matar industrialmente, se convierte en una especie de ascensión a los cielos, casi a la manera de María, como ustedes saben, un pequeño error de traducción arameo, y la palabra virgen, como en alemán, Jungfrau, solo quiere decir mujer joven. De hecho, virgen quiere decir mujer fértil, es virgen porque todavía es súper embarazable, ¿no? O sea, realmente no era el sentido que se le termina dando en el Concilio de Constantinopla. Se ven obligados, así, bueno, técnicamente, si María es virgen al momento de quedar preñada, sigue siéndolo cuando Jesús pasa su cabeza por el lugar del parto, no rompe el himen como la momia de Titanes en Ring, rompe ese papel y surge y dice no, porque estamos muy espirituales, no somos muy espirituales, pero esto es bien físico, bien concreto y no podemos permitir que deje de ser virgen jamás. Toda la vida es virgen y por el hecho de ser virgen y por la gran articulación que hace San Juan Cristóstomo entre sexualidad y mortalidad, tampoco puede fenecer. Entonces asciende a los cielos la Virgen María. Bueno, entonces ascienden a los cielos 6 millones de judíos, ¿no? Como Harold Bloom, me acuerdo que
detestaba que la nueva identidad judía, en lugar de basarse en todo lo que se podría pensar como heroico de Moisés, se base ahora en el estatuto de víctima privilegiada del Holocausto. Entonces dice, yo no creo en una religión de 6 millones de Jesucristo, ¿no? En este caso 6 millones de vírgenes María. Que es una muy buena, muy feroz burla, porque realmente hay entre el judaísmo y el cristianismo una gran diferencia de mentalidad, de lo bien terrenal, bien material y de lo espiritual. Y fíjense también esta diferencia profunda. Moisés dice no matarás, pero de ninguna manera dice no imaginarás que la matas. Nietzsche dice, si yo no me la puedo imaginar que me suicidaba, me habría suicidado. Porque hay una gran catarsis en el desahogo simbólico, ¿verdad? Es lo que los psicoanalistas llaman, si no, pasaje al acto. Si yo no puedo simbólicamente, el insulto verbal, ellos consideran, es un gran acto civilizatorio, que es una forma de reemplazar a la pedrada. Por más que, cuando volvemos a realmente recuperar la importancia del cuerpo, uno puede pensar que el cuerpo cicatriza sus heridas bastante más rápido que la mente. Un insulto nos dura, lo repensamos, hay varios motivos psicológicos para eso, pero está comprobado que se necesitan 7 elogios para sobrellevar un insulto. O sea, eso está comprobado, que nuestra naturaleza requiere una proporción de 1 a 7. Es decir, que realmente basta un insulto para desmoronar. Bueno, vamos a continuar entonces con esta pequeña preceptiva. Y cuando hablemos del budismo y de esta metáfora de la tortuga, vamos a recuperar al Maradona que se escapó. La tortuga es un brillante aforista, porque realmente en Maradona nos parece buenísimo. ¿Cómo puede ser alguien tan mogólico de que se le escape una tortuga? Y sin embargo, en la vida real las tortugas se escapan realmente. Se escapan. La gente que tiene tortugas sabe. Bueno, la prevalencia ahí de lo retórico por sobre lo fenoménico. Bueno, entonces volviendo rápidamente a Adorno, vamos al poema de Celan. Celan, en este poema, que tiene muchas figuras retóricas, por ejemplo el oxímoron, empieza diciendo leche negra del amanecer. Leche negra. Sabemos de Macbeth, Lady Macbeth lo prepotea, dice, vos no servís, no tenés el asesino, el instinto asesino, ¿no? Vos fuiste educado con la leche de la ternura humana, the milk of human kindness. Y siempre la leche en poemas es bondadosa, es vida, vive una vida láctea, la palabra felicidad viene de felar, de chupar la teta. Bueno. El blanco solo es malo por ejemplo, en Moby Dick, ¿no? Bueno, leche negra del amanecer, hay una parte que, bueno, en alemán dice Tod ist ein Meister aus Deutschland, que quiere decir el muerte es un sabio de Alemania. Ein Meister aus Deutschland, un sabio de Alemania, fue traducida la biografía de Rivière Safransky sobre Heidegger, que es una alusión al culto a la muerte que hay con este ser para la muerte, y además porque Heidegger fue nazi, ¿no? Y Paul Celan mismo lo visita, Todd Nauberg le pide que se retracte, y como Heidegger se hace medio boludo, Paul Celan acuña un neologismo muy inventivo que es Heideggengisch, que quienes sepan inglés pueden reconocerla. Hide es esconderse, o sea, escondedizo, ¿no? Bueno, los Beatles podrían decir Heidegger your love away, you have to hide your hate away. Bueno,
Este poema entonces dice, el Muerte es un maestro de Alemania. El Muerte. Porque es una figura masculina. La muerte. Borges tiene un poema que dice, la muerte, esa virgen, y aclara en el mismo poema, el castellano permite esa metáfora dentro de la rima y la métrica perfecta. Me encanta que Borges se siente tan cómodo en los sonetos que hace acotaciones al margen, dice, sí, esta es una cita de Goethe. Hablando de todo un poco, Sherlock Holmes nunca va al baño, se dieron cuenta que nunca tampoco visita Hamlet, esa comarca, el rey de Dinamarca. Es realmente desopilante Borges como poeta, lo poco solemne que es. Bueno, volviendo entonces aquí, el Muerte es un maestro de Alemania, y dice, su ojo es azul, te acierta con bala de plomo, te acierta justo. Entonces ein Auge ist blau, trifft dich mit Bayern der Kugel, trifft dich genau. Y en todo el poema no hay una sola rima excepto esta única. Esta única rima entre blau y genau que llega con el impacto como de un balazo al lector. Bueno, este poema entonces sí, efectivamente este poema existió después de Auschwitz. Paul Celan, un poeta de origen rumano, sus padres fallecieron en un campo de concentración, tuvo muchas depresiones, termina, después de haber tenido intentos de suicidios, se arroja al río Sena, se suicida, digamos, finalmente. Él, digamos, hay que decirlo en algún sentido, así como, digamos, sería un mal mensaje para todos los payasos del mundo decir Robin Williams se suicidó porque todos los payasos son depresivos. No se suicidó. Sabemos que tuvo una enfermedad mental que es como un parásito que come el cerebro, que lo llevó a hacer pelotudeces que él no dispuso. Pero, así como el final feliz, y recordar que todos los grandes humoristas, Groucho Marx, Woody Allen, jamás se suicidarían, y viva el humor, hay que decir que todos los grandes, digamos, redentores del Holocausto, Primo Levi, todos se suicidaron. O sea, al final lo que hay que decir moralmente es, no lograron redimir, convertir en poesía. No. Bueno, estábamos entonces hablando rápidamente del juego de palabras. Un juego de palabras muy lindo de Porcelán es con Van y Van. Vamos a hablar de los grandes juegos de palabras más famosos de todos. Nietzsche dice que la religión cristiana o la religión judía es monótono teísta, ¿no? De ahí yo hice el juego de palabras después de que tengo una pareja monótono-gamina. Pero es raro encontrar juego de palabras así. El máximo maestro es Karl Kraus, que dirigía la revista La Antorcha, que un satírico brillante, en los últimos días de la humanidad, una gran sátira contra el Imperio Austrohúngaro, y en un momento que está de moda el libro de Oswald Spengler, que se llama La decadencia de Occidente, el libro fáustico Der Untergang des Abendlandes, él escribe Der Untergang des Abendlandes, dice, los nazis son die Untergangsters des Abendlandes. Los nazis son los Untergangsters, los subgangsters de Occidente. Le bastan 3 palabras para subvertir completamente el sentido. Bueno, vamos a hablar rápidamente. En Marx no aparecen realmente juegos de palabras. Tenía toda esta facilidad explosiva, más escribía a toda velocidad, entonces muchas veces pasa que o sea, algo que Freud no dice, pero que es tan evidente, es que parte de este acceso directo al inconsciente y a esta parte autodesconocida de la creatividad que aparece en los sueños, es cuando uno enuncia a gran velocidad. Eso es muy importante, diferenciar a autores como Shakespeare, que escribe a gran velocidad,
Víctor Hugo, pero también Balzac, en general los grandes prolíficos, ¿no? No podrían, sino haber sido sin una gran facilidad, pero incluso animal para escribir. En cambio, los que piensan y escriben una palabrita, Oscar Wilde, Borges, que son bastante más analíticos y muchísimo menos así disparatados y de esa fluidez poética, onírica. Surge, en Marx no hay tanto juego de palabras. En realidad, olvidemos a Marx. Vamos a hablar rápidamente, queda muy poquito tiempo ya. Sí, no. Los alemanes recién ahora están descubriendo, además, por culpa de la corriente política, que decían, por ejemplo, viajar en negro, para decir viajar colado, ahora no se puede decir esa palabra porque es racista. Así que vamos a tener ahora mucha tela para cortar en breve, porque están descubriendo, y cuando ellos empiezan con algo, los en extremo, ahora van a aparecer millones de ejemplos. Así que bueno, una clase medio insólita, una recorrida vertiginosa por distintas cosas, porque esto del juego de palabras es unir campos medio antagónicos merced a una especie, a la triquiñuela de que hay una amalgama, que es una urdimbre puramente retórica, arbitraria, injustificable, ¿no? Que es como el empujón, el envión de la música, ¿no? El famoso dicho, todo lo que recuerda que es algo demasiado imbécil para ser dicho, siempre puede ser cantado. Y esto es lo mismo, ¿no? Lo que es la música es tan anterior al lenguaje. Vamos a tener que ir dejando por una cuestión de tiempos. Temas que hemos abierto, todos ellos se pueden desarrollar. Es como una nueva orquestación de viejos motivos, de melodías, de instrumental del que disponemos, al que podemos darle una estructuración más ordenada, ahondar más en algunos aspectos que en otros, pero a veces es lindo esto como una provocación para despertar interés y entusiasmo por algunos temas, ¿no? Así que cualquier tema de estos que menté se puede después estructurar mejor, ¿no? Los estructuralistas finalmente perduran por esta puta palabra estructural. No han hecho ningún aporte a la humanidad que perdure, excepto la palabra estructural que ha perdurado, perdura, con Lacan que perdura atravesado. Tengo un mueble atravesado por el barniz. No está atravesado, boludo, está superficial. Pero bueno, la palabra atravesado, estructurado, son palabras que ya, de las que no se puede prescindir si uno pretende mínimamente hacerse pasar por el saber de filosofía. En fin, vamos a seguir hablando de estos fenómenos retóricos, de los muchísimos fenómenos retóricos, de las malas palabras como buenas, que hijo de puta, que buenas zapatistas y todas esas cosas, de la quitar el pronombre posesivo, el pronombre reflexivo a los verbos que lo tenían y ponerse los que no. Anoche descontrolé mal, pero me rescaté, ese tipo de cosas. Vamos a hablar de todos los usos actuales y en general con este interés que tenemos por la lengua como también creadora de realidades, como dijimos en el caso de Maradona y se escapó la tortuga, realidades que superan a la realidad. Nuestro contacto directo con la realidad es a través de la lengua. Y muchas veces me gustaría contactar a la chica que me gusta a través de la lengua.